Bueno, vamos a ver una pequeña explicación de cómo se revisa una central de incendios, ¿vale? En nuestro programa, ¿vale? Si os dais cuenta, eh, hay 14 datos. Estos primeros 14 campos son datos. Dato 2, dato 3, dato 4, dato 5, el modelo, la marca, la fecha, son datos fijos. Y luego, a partir de ahí, la parte de abajo son ya lo que digamos serían como anomalías, ¿vale? Son ya preguntas donde vamos a ir respondiendo si hay anomalías, si no hay anomalías. En fin, esta es, digamos, la primera clasificación, ¿vale? Aquí en este lado vamos a ver un pequeño test y vamos a ver cómo la IA nos ayuda un poco a entender estos sistemas, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar. Bueno, en principio, el primer dato sería la central, la ID de la central, entre paréntesis ponemos CXX. Esto significa realmente que, eh, digamos, para numerar las centrales. Pues si tenemos varias, pues una será la C1, la C2, todo lo que sean los identificadores nos viene bien luego para identificar a esta central qué equipos hay instalados. Porque si, por ejemplo, a esa central después tenemos a la central 1 un grupo de detectores de 25 detectores, también puede existir la central 2 con un grupo de detectores de 20 unidades. Pues así se identifica que estos 20 detectores o este grupo de 20 detectores está en la central 2 y este grupo de 25 detectores está en la central 1. También podría ser que existe en la central 3 un grupo de 21 pulsadores, ¿vale? De alguna manera asociamos el código, la ID de la central y la cantidad de equipos, de elementos, o sea, el grupo, un grupo de 21 pulsadores en este caso, a la central 3. De esa manera asociamos los tipos de equipación, ¿vale? Luego este campo lo tendríamos claro. En el dato 2, este de descripción de zonas protegidas es una de las más importantes. Luego hay que saber en caso de incendio dónde ir. Entonces, si por ejemplo una central, no me lo puedo creer que me haya quedado sin ratón. Es como una broma. Vale, ya lo tengo. Hay que describir las zonas. Pues en este caso la zona 1 puede ser planta -1 de los detectores, ¿vale? La planta, por ejemplo, la planta 0. Por ejemplo, la planta, un edificio, imagínate ahora, de 4 plantas. Planta eh, la 1. Imagínate que a lo mejor solo tenga estas plantas y esta zona está libre y esta está libre. Y esta zona, por ejemplo, es la planta, yo qué sé, 2. En definitiva, se trata de describir las zonas para que cuando una de las zonas esté en alarma, en avería, sepamos dónde ir o dónde está cada grupo de elementos con respecto a la instalación, con respecto al edificio, ¿vale? Aquí he puesto una aclaración para que el próximo que entre a hacer una operación de mantenimiento en esta central, durante las pruebas deje aquí definidos la descripción de zona, ¿vale? Pues en este caso puede ser pulsadores y detectores, eh, más sirenas de un edificio de 3 plantas, bla, 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 y podemos hacer una descripción de lo que es la instalación, ¿vale? Esto sería una manera de tener datos en el campo de 2, muy importante, ¿vale? Este campo también es muy importante. Si os dais cuenta, aquí estamos viendo eh, que yo aquí pongo, vamos a ver, control Z, aquí pongo yo cómo poder, digamos, definir la ubicación en el dato 3. Pues lo suyo sería poner primero el edificio, luego la planta y luego una situación con referencia. En este caso estaría esto mal. Sería mucho mejor, pues imagínate, esto sería edificio, garaje, guión, planta, pues planta -2, por ejemplo. Eh, Vamos a ponerlo, bueno, lo está poniendo ahí, me da igual, ¿vale? Y luego situación con referencia, pues yo qué sé, la plaza, aparcamiento, o la plaza, yo qué sé, la 127.5, ¿vale? Esto sería mucho más sencillo de localizar la central poniendo estos 3 campos, ¿vale? Esto digamos que es una manera de referenciar dónde está la ubicación.
El siguiente campo, pues elegir el tipo de central, ¿vale? Es sencillo, direccionable, convencional, ¿vale? Ya entraremos en este tipo de centrales. Estas son preguntas que vienen de la UNE 23580-2 que veremos en otro vídeo y que están aquí resumidas, ¿vale? Si la norma que regula la fuente de alimentación de la central, el modelo de la central no sería convencional. En este caso, yo que sé, podría ser, pues si es una Bosch, pues la ZX, no sé cuántos. Con el dato 6 y el dato 7, de alguna manera, lo que se pretende es que tú puedas localizar el equipo. Entonces, este dato de aquí, fabricante y modelo, podríamos ir al servicio técnico y poder pues pedir la ficha técnica, el datasheet o pedir los manuales o lo que sea. El dato 8 nos va a dar una información de la fecha de la instalación. Este es el número de zonas que aquí hemos descrito. Si hay alguna libre, ¿vale? La tensión de la capacidad y la tensión de las baterías. Esto nos viene bien para si vemos que tenemos muchas zonas o muchos equipos, evidentemente aquí habría un problema, porque habría que calcular los consumos de los detectores en alarma y en reposo y calcular un poco la capacidad de las baterías, ¿vale? Voy a quitar, ¿vale? Entonces, de esta manera, con estos campos, de alguna manera sabemos si es suficiente la capacidad de la batería y si no las ampliaríamos, ¿vale? Los de 2 amperios lo suyo solo para instalaciones con un pulsador, con un detector, pero si no como mínimo 7 amperios hora es lo suyo, ¿vale? Esto es para ver la fecha de las baterías, de cuando se instalaron. Este campo, el dato 14, realmente lo usamos para indicar aquí las maniobras. Todos los sistemas de detección, sí o sí o sí, si hay extracción, digamos que estamos en un garaje, tienen que dispararla. Entonces, aquí tendríamos que poner si tiene extracción y deberíamos de esta maniobra indicar aquí que hay que comprobar la extracción. Si tiene retenedores, si tiene compuertas, si tiene conexión telefónica con una CRA o una CRI, en fin, las maniobras que hay o si solo tiene sirenas, ¿vale? Hasta aquí serían los 14 datos que hemos comentado, ¿vale? Entonces, vamos a seguir. A partir de aquí ya son preguntas. Entonces, la primera sería, si os dais cuenta, las 3 primeras son de planos. Aquí tenemos unas opciones para elegir siempre si incorrecto o varias opciones. En cada pregunta nos van a dar opciones, ¿vale? Pues hay que ir eligiendo la que corresponda. Evidentemente, cuando usamos la palabra incorrecto, ¿vale? Es cuando vamos a hacer que salga en el certificado y que nos haga luego un recordatorio de que esto es una anomalía y hay que corregir. Todas estas anomalías que pongamos la palabra incorrecto, luego las vamos a repetir abajo. Si por ejemplo tenemos la A14, pues aquí pondremos en este campo la anomalía 14, pues bla 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 bla, y la acción correctora de la 14 pues se corrige con bla 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 bla, ¿vale? Siempre se definirá la anomalía más la acción correctora, ¿vale? Entonces los vamos a tener una redundancia, vamos a tener aquí indicado la anomalía y la acción correctora y aquí también, ¿vale? Por si acaso nos equivocamos, siempre tenemos la redundancia esta, ¿vale? Vamos a seguir con las preguntas, ¿vale? Voy a hacer un pequeño enfoque aquí de que estas primeras 3 preguntas, se des cuenta, tienen mucho que ver con planos, planos y planos. Es evidente que en instalaciones muy chiquititas estas 3 tienen menos peso porque es fácil averiguar o intuir qué equipos son los necesarios. Pero si vamos a edificios grandes y complejos, si no tenemos planos, seguro que algo nos dejamos, ¿vale? Entonces es muy importante pues el poner un armario de planos junto a la central con todos los planos ASBUI, documentación técnica, toda esa documentación que nos es muy bueno consultar en los días de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo. Evidentemente es ideal que las instalaciones tengan sus planes de emergencia. Hay una ley de prevención del año 95 que lo exige y esto al final es la seguridad del edificio. Luego evidentemente estos manuales de autoprotección tienen que estar implantados, si no, no tiene mucho sentido si solo son papel mojado, ¿vale? Luego, no es lo mismo unos planos del proyecto que planos AirBuild, ¿vale? Bueno, en definitiva, estos 3 campos son de planos, ¿vale? El primero del armario, el segundo plano de emergencia y el tercero planos del proyecto. Así un poquito como lo hemos clasificado. La tercera
La tercera anomalía, la A3, se han tomado medidas para tomar, esto viene directamente de la UNE 23.580, la parte 2. Esto es para que nos lleguemos a un sitio, nos pongamos a activar sirenas, haya maniobras no deseadas, yo que sé, disparos de gas, evacuaciones, en fin, tenemos que estar coordinados con la gente que hay en el edificio o en la instalación. La 4, hay que ver que el cableado y los conductos sea correcto, que es exclusivo del sistema de detección, o sea, no se pueden estar mezclando cableados, ¿vale? Porque puede haber interferencias. Y si son 30 y apantallados, por eso hay que ver los manuales y la documentación de tanto del proyecto como de la instalación del fabricante. Por eso teníamos antes el modelo y el fabricante, para que consultando ese manual podamos ver que ese cableado es el que requiere ese sistema, ¿vale? Eh, esta pregunta de la 05 es que podamos comprobar y no se nos olvide que haya detección de incendio junto a la central de incendios. O sea, muchas veces están en armarios de eléctricos o en salas ahí aisladas. Evidentemente, si sale ardiendo, nos interesa que sea la primera, que esté protegida, ¿vale? Lo que es la central de incendios, ya que es nuestro cerebro, por así decirlo, ¿vale? Luego tenemos la siguiente, la anomalía 6, es más de cableado. Evidentemente, la norma nos exige que el cableado vaya por unas zonas de bajo riesgo, ¿vale? La 7, que haya indicaciones, esto es muy importante. Al final nosotros, el día que haya un incendio, no vamos a estar delante. Entonces, lo ideal es dar formación a los clientes, hacer vídeos. Cuanto más transmitamos esta información a los usuarios, más seguro es el edificio y la instalación. Entonces, es muy importante que haya explicaciones o instrucciones sencillas, pero pragmáticas, claras, útiles, para que se sepa interpretar rápidamente lo que dice la central, en qué zona hay una alarma o una avería, y se pueda actuar, digamos, iniciar el plan de emergencia y el edificio esté seguro, ¿vale? Y se pueda intervenir. La anomalía 8, digamos, la pregunta 8 es para saber, que no se nos olvide que tenemos que registrar, hacer un seguimiento que garantice una trazabilidad, ¿no?, del mantenimiento. La 9 dice, en caso de obras o modificaciones, vamos muchas veces a muchas instalaciones o muchos sitios y han hecho obras, no tenemos los proyectos, no tenemos papeles. Entonces, esto es un recordatorio para que sepamos que si hay obras, lo suyo es mm, que chequeemos que se han actualizado las instalaciones, que se han ampliado, que no existen zonas sin proteger, en fin. La anomalía 10, en este caso, la central de incendios se encuentra accesible, llave localizada en caso de alarma, copia cerca de la central. Bueno, que podamos acceder a la central. ¿De qué sirve un sistema que está inaccesible, que no se puede silenciar, que no podemos leer? En caso de incendio, nadie tiene acceso, pues va a generar un problema. A partir de aquí ya son pruebas, digamos, de funcionamiento, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, normalmente siempre yo recomiendo seguir esto al pie de la letra, pero sobre todo es utilizar el sistema en el caso más desfavorable, que es utilizándolo solo con baterías, ¿vale? Entonces, normalmente quitamos la alimentación de fallo de red, que sería la 16, ¿vale? Pondríamos el sistema solo con baterías y empezaríamos a hacer pruebas, ¿vale? Haríamos pruebas, siempre va a ser señales óptico-acústicas, la central va a tener un zumbador, ¿vale? Sirenas y luego, digamos, luminosos. Entonces todo tiene que estar redundado, ¿vale? Todas las centrales tienen un pequeño test que prueban todos los LED, ¿vale? Entonces vamos a ver los LED naranja de la central. Hay un vídeo por ahí que te dice para qué es cada color, ¿no? Los LED naranjas son averías, los LED verdes que están en servicio, todo lo que esté en rojo es fuego, en fin, hay una serie de LED, ¿no? Entonces, vamos a provocar una alarma y vamos a ver pues que existe señalización de la zona, que el elemento se señaliza, ver que también genera alarma general, en fin, hacer pruebas de alarma. Eh, la anomalía 11 o la pregunta 11, señalización de la central de incendios correctamente instalada, visible. Bueno, esto un poco, quizá a lo mejor debería haber estado anterior, ¿no? Porque ya que empezamos las pruebas, pero bueno, esto es un recordatorio que tenemos que tenerla eh, junto a la anomalía 10, ¿no? Pero bueno, que esté señalizada, que se pueda localizar, ¿vale? Muchas veces vamos a los sitios y no encontramos ni la central. Vale, la anomalía 13, en caso de fallo de alimentación de la batería se indica, vale,
cuando hemos quitado las baterías, ver que te indica este fallo. Y esta, la 14, pues es parecida a la 12. En esta hacemos las pruebas de alarma y en esta hacemos las pruebas de avería, ¿vale? Tanto ya hemos dicho que tiene que estar redundando con señales ópticas, acústicas, por elemento, por zona, ¿vale? Averías generales, alarma general, ¿vale? En la prueba 15 o la anomalía 15 tenemos que anular equipos, ver la señalización que indica que tienes equipo fuera de servicio, no podemos tener equipos anulados y que no lo indique la central, ¿vale? La 16 hemos dicho que era probar solo con baterías, 17 también es de baterías. En caso de suministro, bueno, la diferencia entre la 16 y la 17 es que la 16 dice que en caso de fallo de alimentación de red, cuando se vaya la alimentación eléctrica, que haya un aviso de fallo del red, y luego la 17 es que funcione, que las pruebas se hagan correctas con baterías, ¿vale? Vale, esta es importante. La capacidad y autonomía de la batería se ajustan a la instalación. Esta realmente habría que calcular los consumos en alarma de la instalación. En fin, tiene que estar dimensionada. Por eso es bueno lo del proyecto, para saber qué se definió en proyecto. No tenemos que estar calculando, sino que con los planos vemos que se cumple lo que se diseñó, ¿vale? Fuente de alimentación, si las hay, tienen que estar supervisadas y supervisadas es que en caso de ese fallo, la central te va a decir que hay un fallo de la fuente de alimentación. Al final funciona como algo que está vigilado. Los sistemas contra incendios, de alguna manera, lo que hacen es siempre supervisarlo todo. Están en automático y lo ideal es que si hay cualquier fallo, pues que la central no lo diga, ¿vale? La siguiente pregunta, la 20, central vigilada. Para mí esta es muy importante. Todos los sistemas a la larga tienen que estar transmitiendo 24 horas a una CRA, una CRI, pagar una cuota mensual y si no, pues se le informa al cliente, ¿vale? De que no, que en caso de incendio, normalmente están diseñados para avisar y poder evacuar, pero hay muchos sistemas que luego se quedan vacíos y en caso de incendio nadie se va a enterar. Entonces esta pregunta nos recuerda decirle al cliente que si está o no está supervisada la central o está vigilada 24 horas. La anomalía 21 es, a veces los sistemas tienen centrales en red, pues está lo que nos va a hacer es eh, garantizar que hay una central principal y otras esclavas y que todas comunican con la principal, ¿vale? A veces será no aplica si está la principal, ¿vale? Luego tenemos la 22 para ver la tensión de alimentación eléctrica, la 23 para ver si conmuta. Esta 23 es parecida a la 17. Vamos, siguiendo un poco las preguntas, se puede, vamos, no nos dejamos nada atrás, ¿vale? Eh, la 24, esta de aquí sería abrir las líneas en los sistemas. Tú puedes abrir el lazo, abrir la zona y ver pues que te indica lazo abierto o que te dice eh, avería de zona, ¿vale? Estos son pruebas básicas de mantenimiento preventivo que todos conocéis, ¿vale? Cortocircuitar la zona, limpiar la central. Esta es importante en garajes o zonas con ventilación mecánica, eh, que la alarma de incendios active la ventilación y extracción de humo, ¿vale? Luego tenemos notas importantes, o sea, todas estas incorrectos de aquí dijimos que se pasaban aquí y cuando se corrige lo cortamos de aquí y lo pegamos aquí para que haya de alguna manera un histórico. Aquí mi consejo es que estas sustituciones tenían que haber sido por baterías de 7 amperios, ¿vale? Porque son instalaciones más grandes. En este caso, este sistema tiene 3 zonas libres, con lo cual tampoco muy grande, pero lo suyo 7 amperios hora, ¿vale? Con 2 amperios hora no cumpliría. Entonces, esto sería ideal de 7 amperios. Recomendaciones, que no me gusta hacer recomendaciones, lo suyo es blanco o negro. Las recomendaciones son bonitas, pero es el más, hay que ir más a seguridad 100%. La anomalía 28, importantísima. Todas estas preguntas realmente para conseguir encontrar las 2, 3 incorrectos y evidentemente buscar las acciones correctoras y explicárselas al responsable, ¿vale? Tomar fotos de los sistemas, tanto al empezar como al acabar, ¿vale? Porque vamos a tener una foto de cómo estaba la central antes y cómo se queda la central después, ¿vale? No hace falta que os diga pues los motes de la foto anomalía, de la foto automático o la foto par del parte.
si estuviera firmado, ¿vale? Y poco más. Ahora voy a poneros aquí para que veáis un pequeño cuestionario sobre sobre el tipo DIS, detección de incendios sistema. Dice, ¿cuál es el propósito principal para crear un tipo de equipación DIS en el sistema de gestión junto al procedimiento AOJ? Pues nos está diciendo cuál es el propósito principal, bueno, pues para hacer la revisión de la central, para mí, ¿no? Representar la estructura principal del sistema que corresponde a la central de incendios. Me parece que sería esta, ¿vale? Registrar individualmente cada detector para nada, sería detección de incendio de elementos, sustituir el acta físicamente la norma. Sí, también podría ser esta, pero no, es para revisar la central, ¿vale? Vamos a hacer la siguiente. La identificación de grupos DIE, la identificación de los grupos de detección de incendio de elementos que representa la nomenclatura C1 GD, grupo de detectores 100. ¿Un sistema de detectores de GAR de 100? No. La fecha de instalación del grupo de detectores, no. El detector número 100 ubicado en la zona central 1, no. Un grupo de 100 detectores automáticos vinculado a la central 1, correcto. Siguiente. Según el criterio de alta individual, ¿en qué caso se daría un alta de un selector a activación? Vale, por ejemplo, tú llegas a un garaje y hay pulsadores de evacuación general. Ya sabéis que en los garajes el humo es lo más peligroso. Pues entonces, ese humo hay que extraerlo. Pues hay pulsadores de evacuación general de los bomberos y no nos interesa tenerlo en un grupo, nos interesa tenerlo como si fuera una maniobra crítica. Entonces, si vamos a las respuestas, esta es la buena. Dice, ¿cuándo hay que hacerlo de manera individual un detector de incendios de elementos independiente? Pues cuando interviene directamente una maniobra crítica y requiere trazabilidad diferenciada. O sea, queremos que no se nos olvide comprobar la válvula de rociadores, comprobar el pulsador que genera la evacuación o la apertura de puertas, en fin, maniobras críticas, ¿vale? Las otras podéis echar un vistazo que no son correctas. Dice, de acuerdo con la norma 1.23.580, la 1 son las generalidades, ¿vale? ¿Cuál es la frecuencia mínima de mantenimiento indicada por la sigla T? Evidentemente es trimestral. Durante una revisión semestral, ¿qué otras operaciones deben realizarse obligatoriamente según el procedimiento normativo? Dice, durante una revisión, ¿qué otras operaciones deben realizarse obligatoriamente? Deben incluirse todas las operaciones previstas en la revisión trimestral. Solo las pruebas de batería y fuente tal, esto no creo. Las operaciones decenales y el sistema nada. Únicamente la operación semestral para pista. Piensa en el principio de acumulación de tareas en los planes de mantenimiento preventivo. Pues entiendo que tienen que ser las semestrales, también las trimestrales. Vamos a ver cómo va. Perfecto. ¿Vale? También tenemos un botón para que nos dé explicaciones a las respuestas, ¿vale? Ahora lo veremos después, antes lo vi. En el caso de un sistema de detección de humos por expiración, ahora no es este ni mi objetivo, ¿vale? Llenar tuberías, esta ahora mismo no me voy a poner, os dais cuenta, os va a explicar por qué cada respuesta es positiva o negativa. Dice, en el caso de un sistema de detección por aspiración, ¿qué prueba se realiza para verificar la red de tuberías anualmente? Pues hay una prueba de simular una obstrucción para comprobar si el sistema indica avería de flujo. Evidentemente hay una pequeña bombita y se mide esa presión, entonces en caso de obstrucción te va a dar avería. ¿Vale? Entonces hay una prueba para simular obstrucción y ver que el sistema lo detecta, ¿vale? Siguiente. ¿Quién es el responsable de informar a la compañía de seguros sobre el inicio de las tareas de mantenimiento? ¿El técnico proveedor, la empresa mantenedora, la propiedad o el usuario? Evidentemente la propiedad, ¿vale? Porque tú cuando haces pruebas, la gente puede creer pues yo qué sé, o puede haber un incendio y la gente se cree que son las pruebas, en fin, puede haber durante las pruebas un siniestro y puede haber confusión. Por eso el cliente debe saber que estamos durante prueba y debe de avisar a los usuarios de la instalación. ¿Qué acción técnica se debe tomar en GTW si un detector específico? Si un detector específico dentro del grupo C1 GM será grupo de maniobras. Presenta incidencias recurrentes. Vale. ¿Qué acción técnica debe tener? En general, si un detector específico dentro de un grupo presenta incidencias recurrentes. Cambiar el nombre para resetear, nada. Ignorar la avería, crear, vale. Lo que te está diciendo es que cuando tengamos, como tenemos todo por grupos, y si hay alguno que está dando problemas, lo podemos sacar de manera individual, ¿vale? Para hacer un seguimiento concreto. O sea, en este caso sería dentro de la central C1 del grupo de maniobras 10, pues la maniobra 3 me está dando problemas. Pues puedo ponerla como un detección de incendio de elementos de manera individual y hacer un seguimiento solo de este periódicamente para individualizar los fallos, ¿vale? Según la norma 1.23.580.2, ¿cuál es el requisito de altura para la instalación? Bueno, esto todos lo sabemos, que es entre 0.80 y 1.20
Pues ya estoy dudando. Evidentemente es entre 0,80 y 1,20, ¿vale? ¿Qué información debe contener obligatoriamente el apartado de observaciones de un acta de mantenimiento? Las observaciones era el que nosotros llamamos anomalías, ¿vale? Información técnica sobre incumplimiento, falta de seguridad, deficiencias documentales. Únicamente la fecha, nada, resumen publicitario de datos personales de los vecinos. Evidentemente es esta, ¿vale? En el contexto de la alimentación eléctrica de la central de incendios, ¿qué indica una respuesta no en la comprobación de fallo de red? Que la central se ha quemado, no que la central no se necesita óptica acústica, vale. En el contexto de la alimentación eléctrica, ¿qué indica? Que el técnico ha olvidado conectar el polímetro, que las baterías están completamente cargadas, nada, pues evidentemente que la central debe alertar si pierde la alimentación eléctrica, ¿vale? ¿Y qué papel juega la herramienta digital tal? Pues sirven únicamente para emitir facturas, son un soporte de registro y vamos, con este va a misa ya, que es esa. En fin, lo has conseguido, he tenido una incorrecta, que es la de la que hice al tuntún de la bomba de la prueba de obstrucción de la ventilación de un reactor de y poco más, ¿no? De detección por aspiración me refería. Hasta aquí, espero que os sirva como una guía. Ya haremos prácticas in situ y otro día lo veremos con la norma UNE 23 580-2 y haremos la comparativa. Y luego otro día haremos otro vídeo